Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a En torno al dinero en este día miércoles 10 de noviembre del 2021. Con el gusto y el entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo le ofrece a usted la información más importante en materia de economía, finanzas y negocios. Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por saludarnos desde muy temprano. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Quién cumple santo en esta ocasión, en este miércoles? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz miércoles para todos. Y bueno, el día de hoy vamos a felicitar con mucho gusto a todos aquellos que llevan por nombre León. Así es que muchas felicidades. Para empezar, pues, al Rey León. Felicidades. Zaboski, a ver, vamos uno a uno. Yo te mato. ¿El León qué? Rey León, el Rey León. Rey León. No, yo ya dije León Vladislavoski, te toca a ti. León Trotsky. Sí, me lo ganaste. Híjole, me vas a matar. Y te tengo otro. Sí, ¿ya me amenazas? Sí. León Michel. León Michel, que en paz descanse. Te lo maté yo, ¿verdad? Sí. A ver, te toca. Trabajé con él un buen rato. Sí, buen tipo. Muy buen tipo, ya muy grande, por supuesto, cuando me tocó todavía trabajar con él. Voz de fumador, ya sabes que anunciaba Raleigh, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Yo sé, por ejemplo, que todo el mundo queremos, y me incluyo mucho a Chabelo, y Chabelo tiene un carácter de la fregada, Ay, pues, bueno. Para decirlo lo menos, decirlo suavecito. Fíjate que no sabes también qué actitudes tenía a veces. Yo creo que estaba muy cansado que todo el mundo lo abordara. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para hacerle una semblanza, una entrevista muy larga. Me pasé casi todo un día ahí con él en su oficina y en su casa y la verdad, pues sí, pues se portó muy amable, muy bien, y ponía un árbol de Navidad, porque fue como por estas fechas, no una casa hermosa, pero tenía doble altura, y un árbol como de 6 metros de alto, qué bárbaro, grandísimo, no sé cómo se subieron a ese árbol para decorarlo, pero maravilloso, y tiene, supongo, una colección de ranas, que me encantó, sí, porque, y enorme la colección de ranas, porque dice que, yo le pregunté por qué te gustan las ranas, bueno, porque dice que jamás dan un paso hacia atrás, las ranas siempre van para adelante. Mira, está bien, bueno, entonces, ¿qué dime? No te hagas. León Tolstoy. Ya habíamos dicho, ¿no? No, dijimos Trotsky. León Tolstoy. Bueno, pues me ganaste hoy. Así es que a todos ustedes, los leones y las leonas, ¿no? También. Sí. Muchas felicidades, muchachos, son tan amables. Efeméride del día. Pues un día como hoy, un día 10 de noviembre, pero del año de 1969, el programa infantil Barrio Sésamo, mejor conocido aquí en nuestro país como Plaza Sésamo, vio a la luz por primera vez en la televisión estadounidense. Ese día, en 1969, un día como hoy. La serie, creada por Joan Gans Coney, fue pionera en el sistema educativo al que se recurre actualmente a la pequeña pantalla, y no obstante su éxito llegó de la mano de los ya míticos teleñecos, unas marionetas de vivos colores que protagonizaron 4,378 episodios emitidos hasta la fecha. Y unos años más tarde, ya en 1983,
Bill Gates sacó al mercado Windows 1.0, el sistema operativo que inauguraría la fulgurante carrera de Microsoft en el mercado informático. Su nombre original es Interfaces en Manager, que quedó descartado tras considerarse poco comercial, y la última versión operativa fue lanzada en abril de 1987. Bueno, tú veías Plaza Sésamo, ¿verdad? Sí, me acuerdo de Yo Beto, no, Enrique. yo no. A El mí me come educaron galletas. otras series, me informaron y me formaron otras series, no precisamente Plaza Sésamo. Pero bueno, ¿cuáles son las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles? Biden prepara cumbre trilateral con López Obrador y Trudeau la próxima semana. El presidente López Obrador agradece a migrantes envío de remesas que este año podrían sumar $50,000 millones. Asegura que pedirá a Biden que no se les maltrate, y Human Rights Watch pide seguir su propio consejo en México. Es necesario que la ONU despierte de su letargo, afirma el mandatario mexicano, y llama al organismo a asumir papel de liderazgo en combate a la desigualdad. Propone Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Potencial y capacidad para atraer inversión a México está mermado, advierte el Consejo Mexicano de Negocios. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario reporta avance de 92% en el pago de clientes de Accendo Banco. Evergrande vende una participación y logra recaudar $143 millones. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico insta a la Organización Mundial de Comercio a pagar exención temporal de propiedad intelectual para vacunas contra COVID-19. ¿Qué dicen los encabezados? ¿Qué dicen los encabezados en materia de economía, finanzas y negocios? Eso lo veremos después. Por lo pronto, los generales. ¿Qué dicen los diarios, Leti? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 10 de noviembre. Reforma. Despliega Sheinbaum su red de promoción. Suman a 170 funcionarios. El Universal. Desde acoso a feminicidios en la Riviera Maya. Camaristas y meseras son víctimas de violencia en los hoteles en los que trabajan, por parte de compañeros o huéspedes. Patrones evitan las denuncias y las amenazan. Excelsior pide crear un Estado Mundial de Bienestar. Andrés Manuel López Obrador acude a la ONU. Milenio. Andrés Manuel López Obrador amonesta a la ONU y pinta sus planes para pobres. Ante el Consejo de Seguridad, llama a países a salir del letargo y condena el fracaso del mecanismo COVAX para vacunas. En las calles lo aclama una multitud que seguía la sesión por pantallas. La jornada. Andrés Manuel López Obrador presenta al mundo plan para combatir pobreza. Nunca la ONU ha hecho algo real por marginados, pero no es tarde. El Financiero. Pasa en comisiones recorte de 8,000 millones de pesos. Acuerdo. Mesa técnica para analizar más de 1,000 reservas de la oposición. El Economista. Inflación llega en octubre a su nivel máximo desde diciembre del 2017. Superó expectativas. Preocupa el índice subyacente. El Heraldo de México. La Unidad de Inteligencia Financiera va contra corrupción del Estado. Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF. El Sol de México. Crece la incautación de drogas en el mar. 4T asegura 54 embarcaciones. La Razón de México. Avanza en diputados recorte al INE. Este ve impacto en ejercicio de revocación. Morena y aliados avalan dictamen en comisiones. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa, no sin antes ver cuáles son las plataformas en las que usted puede apreciar el programa tal cual, incluyendo en los espacios comerciales en donde realizamos a veces un análisis, a veces echamos chismes, a veces leemos las columnas políticas, como será el caso después de esta pausa o durante esta pausa siguiente. Vamos a leer con atención la columna de Sergio Sarmiento en el diario Reforma, donde habla de la Unidad de Inteligencia Financiera después del sorpresivo movimiento de su responsable.
Santiago Nieto y de la llegada de Pablo Gómez a una unidad que, si bien él es economista, no es precisamente versado en esos temas. Ya lo hablaremos con Leti Razo, que nos va a comentar la columna de Sergio Sarmiento, pero por lo pronto, ¿en qué redes sociales nos pueden ver completititos hasta en las pausas comerciales? Francisco, buenos días. Buenos días a todos. Nos pueden ver completamente en vivo y disfrutar de contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @entornoaldinero. También nos pueden encontrar en Facebook como @entornoaldinero y en nuestras páginas web www.entornoaldinero.com.mx y www.gtv.com.mx. Bien, muchas gracias, Francisco. ¿Hay algún saludo pendiente? Ahí por ahí han llegado ya algunos, pero ¿tú tienes algunos en nuestras redes sociales? Así es, tenemos saludos que nos saludan en YouTube. Eduardo de Jesús, que dice: muy buenos días a todo el gran equipo de Entorno al Dinero, aquí muchas reportándome gracias. al mejor noticiero financiero de las mañanas. Muchas gracias. Atento y con una rica taza de café de olla. Excelente día a todos. Y también saludamos con gusto a David Nieto, que nos desea un día lleno de éxito. Muchas gracias, igualmente a ambos, muchas gracias. Saludos, Miriam. Nos vamos con saludos, por supuesto, a José Enrique, le mandamos un gran abrazo, gracias a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, como siempre, bien tempranito que está con nosotros, Alex Laguna hasta el Estado de México, un abrazo fuerte, también a Alex Escaldrufo allá en Lomas de Cocoyoc, y saludamos a José Antonio Carvajal también, que nos dice bendiciones a todo el equipo de Entorno al Dinero, muchas gracias, igualmente, y a Torres Ivón, también saludamos con mucho gusto, a Mirna González Altamirano. Ella nos saluda desde Mérida, Yucatán, y dice que con mucho frío por esos rumbos, y nos dice que no olvidemos nuestro cafecito, por supuesto que no. Muchas gracias a Sergio Torres desde Monterrey, muchas gracias que siempre nos saluda a Maribel Toro Gayol, muchas gracias, por supuesto a Guadalupe Vázquez, que regularmente siempre nos están pues saludando desde muy temprano en diversas redes sociales. Gracias. Hacemos una pausa. Durante la misma vamos a ver qué es lo que publica hoy el diario Reforma en cuanto a la columna de Sergio Sarmiento, donde hace referencia a los cambios en la unidad de inteligencia financiera, que no es un cambio menor. Ciertamente hay mucho detrás de esos cambios del pasado fin de semana. De esto vamos a hablar durante una pausa comercial. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, el asunto, yo estuve leyendo varias interpretaciones, por ejemplo, lo que publica Viridiana Ríos. Yo le recomiendo a usted que busque, a ver si vamos a encontrar lo de Viridiana, lo voy a encontrar y se lo comentamos en algún espacio comercial este mismo miércoles, porque no tiene desperdicio, un endurecimiento del ala radical de Andrés Manuel López Obrador estaría ganando terreno en las decisiones del presidente. Pero bueno, ¿qué publica Sergio Sarmiento, Leti? Buenos días. Buenos pues días. Fíjate que en eso coinciden varios columnistas, Lalo. Pues, pero mira, Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate de Reforma llama a su columna El arma de la UIF, y en realidad su columna tiene que ver o se refiere al uso político que se le ha dado. Dice: la unidad de inteligencia financiera se creó en 2004 para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. En México, sin embargo, no hay mucho terrorismo y el crimen organizado maneja sus operaciones con dólares en efectivo, por lo que la UIF no tiene mucho que hacer en estas tareas. Quizás por eso se ha convertido en un ariete contra personas que el gobierno considera incómodas. Dice que son numerosas las personas y empresas sin conductas ilícitas que de repente encuentran sus cuentas congeladas. Y más adelante recuerda que, dice, la unidad cuenta con un poderoso equipo de cómputo que recibe reportes diarios de millones de transacciones. Una serie de algoritmos que presentan especial atención a las personas políticamente expuestas detectan las operaciones sospechosas. Supuestamente, los investigadores de la UIF deben determinar
si realmente hay alguna ilegalidad antes de proceder, pero la cantidad de acciones contra empresas y personas que no han cometido delitos sugiere que prefieren congelar primero y averiguar después. Y dice que el reemplazo de Santiago Nieto por Pablo Gómez preocupa en lugar de tranquilizar. Gómez no tiene experiencia en la detección de transacciones financieras ilegales, toda su vida ha sido político e ideólogo. Con su nombramiento, el presidente lanza el mensaje de que quiere que la UIF se politice todavía más. No es una buena noticia para México, dice Sergio Sarmiento. Lalo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Llegar a esos niveles se necesita una alta especificidad en la materia. El ser policía financiero tiene su chiste. Y tiene su chiste por más que tienen un software que tiene una triangulación y que da una serie de líneas de qué ingresa y dónde ingresa y quién consume, dónde consume. Después hablamos de ese asunto. Vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, bueno, vamos ahora a los encabezados en materia de finanzas. Leti, ¿qué dicen? ¿En algo coinciden? Pues fíjate que está un poco disperso, pero Sí. ¿qué decir? Vamos a los detalles. Sí, vamos a. Fíjate que la prensa especializada no le ha dado mucha relevancia al cambio en la UIF y la tiene en grande. Es un cambio muy relevante y el peso político del personaje que encabeza la UIF es fundamental, Sí, fundamental. de hecho, sí se destacó más ayer, quizás hoy por el tema que pues opaca la presencia del presidente en la ONU, ¿no? Que es el tema al que más se le ha dado Pero relevancia. vamos a ver si los columnistas financieros le meten al asunto porque no tiene desperdicio. Hay algunos columnistas que lo acusan y los políticos, no los económicos, los políticos señalan que Santiago Nieto había armado una red de colaboradores diseminados a lo ancho en lo ancho y largo de varios estados de la República y que ya tenía agenda propia y que ya su nivel de protagonismo había irritado al presidente. Pero bueno, eso lo iremos tratando en las pausas comerciales. Le tenemos algunas anécdotas interesantes de quién era Santiago, de quién es Santiago Nieto. Por lo pronto, ¿qué dicen los encabezados? Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 10 de noviembre. Negocios del periódico Reforma. Alcanza inflación la tasa del 2017. Definirá Banxico este jueves política monetaria. Cartera del Universal. Dejan clase media 6.3 millones de mexicanos, señala INEGI. Esta pérdida se dio en el año de la pandemia, destaca presidente del instituto. México sigue siendo un país predominantemente de estrato bajo, afirma Gerardo Leiva, director adjunto de investigación. Dinero de Excelsior. La pandemia mermó a la clase media, reporte del INEGI. Negocios de Milenio. La inflación se acelera en víspora del Buen Fin. El índice anual sube a 6.24%, el más alto desde el 2017. Banorte asocia el alza al programa de descuentos y Banxico aumenta en 13,000 millones de pesos su circulante. Economía del diario La Jornada. En México la corrupción se integró a la forma de gobierno, señala Pablo Gómez. Voy a continuar con lo que ya se construyó, asegura. Economía, mercados e indicadores del financiero. Inflación en México se acelera a 6.24%, su mayor nivel en 4 años. El índice subyacente repunta a 5.19%, una cifra que no se veía desde 2009. Empresas y negocios del Economista. Iniciativa de reforma eléctrica preocupa a firmas de Estados Unidos, señala el embajador. Confía en que se puedan superar diferencias. Mercados del Heraldo de México. Dejan clase media 6.2 millones, reporta el INEGI. Finanzas de El Sol de México. Diluye inflación, alza anual de los salarios.
Aumentan precios por arriba de 25%. Negocios de la razón de México. Menores restricciones de movilidad premian a empresas de consumo y retail. Destacan en sus reportes del tercer trimestre. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos rápidamente a los mercaditos porque también tenemos información de cómo se perfila. En esta semana tiene que salir el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación del año entrante, y viene con algunas áreas, algunos sectores rasuraditos. Entonces, por lo pronto vamos a ver qué dicen los mercados. ¿Qué dijeron los mercados ayer? Wall Street operó con pérdidas en la jornada del día de ayer. El índice Dow Jones perdió 0.31%, el Standard & Poor's 500 cedió 0.35% y el Nasdaq cede 0.60% para ubicarse en 15.886.54 unidades. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores y Viva cierran con pérdidas. El índice de precios y cotizaciones cayó 0.26%, mientras que el índice FTSE el principal de la Bolsa Institucional de Valores, cerró la jornada con una caída de 0.17%. En cuanto a los petróleos, el West Texas se cotizó en $84.15 el barril y tuvo una ganancia de 2.71%. El Brent Mar del Norte, $84.78 y una ganancia de 1.62%, mientras que la mezcla mexicana de exportación avanzó 1.93% y se cotizó en $78.11 el barril. En las divisas, el dólar se cotizó en 20.32 pesos y el euro en 23.48, todo esto con datos del Banco de México. En estos momentos los petróleos retroceden ligeramente. El Brent del Mar del Norte retrocede 0.21% hasta 86.60, mientras que el West Texas Intermediate retrocede 0.58% hasta 83.66, y el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense 0.32%, se encuentra en 20.38. Y bueno, mire, mientras usted y yo dormíamos y mientras estamos preocupados por otras áreas de interés de nuestras respectivas familias o informativas, pues resulta que el presidente se va a Nueva York, y en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, ya empiezan a avanzar con líneas específicas, ¿no?, de cómo debe ser el presupuesto de egresos de la Federación para el año entrante, y para que le den a usted un quemón de cómo viene el asunto, a quiénes van a rasurar. Miriam tiene la información. Pues así es, la Comisión de Diputados aprobó ya el proyecto y pasó directamente al Pleno. La bancada de Morena se dice dispuesta a hacer cambios durante la discusión de las más de 1,000 reservas que se realizan en lo particular. Esto es algo importante. Aquí en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, como le decía, aprobó ya este dictamen del proyecto de presupuestos de egresos 2022 y lo turnó al Pleno para su debate y votación precisamente el día de hoy, miércoles. La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, y tuvo 24 votos en contra del PAN, del PRI, MC y PRD. Aunque no se le hicieron realmente modificaciones a los recortes y ajustes acordados por la autollamada Cuarta Transformación, al INE, el Poder Judicial y las Secretarías de Estado, entre otros legisladores de Morena, pues ya se dijeron totalmente dispuestos a hacer cambios a este dictamen durante la discusión de las más de 1,000 reservas que se analizarán en lo particular en el Pleno. Y para ello, pues esta bancada propuso a los partidos de oposición la instalación precisamente de una mesa técnica directamente con Hacienda para revisar sus propuestas desde este martes, bueno, desde el martes pasado, desde el día de ayer y hasta el viernes. Entonces tenemos hasta el viernes para saber estos resultados de los debates en estas mesas, Lalo. Bien, pues ahí está la información para que vea cómo viene la rasuradora y no le van a cambiar ni una coma. Van a ver, la oposición se va a quedar con las ganas de hacer algún cambio
al presupuesto de egresos de la Federación. Ya Pues veremos qué sucede. Dicen que están en la mejor disposición y Sí. dispuestos a seguir discutiendo y mejorando a través de todas estas reservas ya con el dictamen. Dicen ellos que se puede revisar y establecer una mesa técnica directamente con la Secretaría de Hacienda. A ver qué sucede. Vamos a ver los resultados, vamos a ver, porque dicen muchas cosas los políticos y a la mera hora, ni más paloma. Muchas gracias a Francisco Manrique, dice gracias, saludos equipo y comunidad de En Torno al Dinero, muy buenos días, bienvenido Francisco que está en este momento escribiéndonos. Diodo Rivera, muchas gracias, presente, enterándome de la información financiera, bursátil y económica, muchas gracias. Está Sergio Anal con cafecita en la mano, qué envidia, muchas gracias. Te agradezco mucho tanto la liga que me propones, muchas gracias Sergio, como el TikTok que nos metes por aquí y nos mandas por acá, con mucho gusto lo checo ahorita. Sergio Anal con Carlos Gómez Álvarez Tostados, saludo, espero que estés bien, Carlitos, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Aguillón, muchas gracias a Mauricio Salgado, a Javier Bárcenas, a David Nieto, a Francisco Alarcón, a George Wisniewski, también por supuesto a Eduardo de Jesús, que ya nos dieron el reporte también por las redes sociales, a Pedro Guerrero desde Monterrey, a Laura Mendoza desde que hoy se descosieron hoy con los saludos, les agradecemos mucho a Adolfo Villegas, a Eduardo Carriola, muchas gracias a George Wisniewski, digo, a Rita Cobian, a Gonzalo Piña, muchas gracias a Osvaldo Vega, Eduardo y Adriana Carpinteiro, muchas gracias. Desde Tijuana, Porfirio Medrano. Bienvenido, Porfirio. Hacemos una pausa. Oye, Lalo, ¿me permites rapidísimo? Aquí José Antonio Carvajal Alonso pregunta si al estar los mercados bursátiles en máximos históricos se dará una caída monumental. ¿Qué opinas? Sí, vamos a ver si siguen subiendo como si nada pasara, se van a una caída, pero así es, los mercados que dominan las grandes ligas regularmente llevan a tensar la liga lo más posible, cuando saben que está a punto de reventar, se salen y nos dejan colgados a todos los demás pequeños ahorradores. Es muy probable que suceda porque, como ustedes podrán ver, la economía mundial no atraviesa por sus mejores momentos, hay muchas dudas, más que aciertos o claridad en el futuro, y en ese contexto que sigan subiendo los mercados, se antoja que hay algo que no está funcionando correctamente bajo nuestra lógica. Yo creo que sí, se están creando las condiciones para que otra vez haya un jalón muy fuerte, y si hay algo que no les gusta a los inversionistas, se salen en un ratito y nos dejan a todo el mundo empinados. Pero bueno, vamos a una pausa, son las 6:26 y regresamos. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, estábamos con la salida de Santiago, de Santiago Nieto, y la unidad de inteligencia financiera. Leti, nos estabas diciendo, yo estoy buscando la nota, más bien no, las consideraciones no es nota, la consideración de Viridiana Ríos que en el diario El País, mientras que tú le sigues diciendo qué es lo que dice Sergio Sarmiento. Terminamos con Sarmiento. ¿Quieres que aquí tengo a Salvador García Soto en el Universal? ¿También trata el asunto? Sí, también. A ver, ¿qué dice Salvador? Dice que la renuncia intempestiva de Santiago Nieto luego de que el presidente criticara de escandalosa y ostentosa su boda y lo que sucedió en torno a ella es un buen ejemplo de lo intensa y desbordada que está ya la lucha por la sucesión presidencial en la 4T. Dice que la forma en que se filtraron a la prensa documentos de la Fiscalía de Guatemala sobre el incidente del avión privado en el que viajaban varios invitados a la boda, el hecho de que hubiera autoridades consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República que tuvieron información de la declaración previa de los $35,000 que iban en el avión y que fueron declarados legalmente desde el aeropuerto de Toluca, hace pensar que alguien vio en toda esta situación y en la lista de nombres de los pasajeros que iban en la aeronave rentada una oportunidad para golpear a Santiago Nieto y desacreditar su boda en la ciudad de Antigua, Guatemala.
Básicamente esto dice, y dice que lo que va quedando en claro en todo este enredo político es que al presidente por alguna razón se le indigestan las bodas, sobre todo las de sus colaboradores cercanos, pues ya lleva 2 bajas por las mismas razones matrimoniales. Híjole, lástima. Nos quedamos para el próximo. Tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, clúster económico es una concentración de empresas agrupadas alrededor de una actividad común y en un determinado espacio geográfico a fin de alcanzar alto índice de beneficio y eficacia. Hay clústeres integrados verticalmente, enlazados a través de la cadena de suministros, mientras los clústeres integrados horizontalmente comparten una base común de conocimientos y un mercado similar para sus productos. Muchas gracias. Doy la más cordial bienvenida y los buenos días a Ernesto Valdez Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿A ti no te invitaron a la boda? ¿A Guatemala? Sí. ¿Antigua? No te invitaron. Afortunadamente. Sí, son de esas veces que uno dice, ay, muchas gracias. No, no, gracias. No, muchas gracias. Gracias por no invitarme. Uno agradece la no invitación. Una fuente a mí cercana me dice que Pablo Gómez estaba invitado. Ah. Sí, fíjate qué curioso. Y que decidió no ir. Mm. En todo caso. Quizás no decidió no ir porque no lo invitaron en algún avión privado, ¿no? No sé Tenía si que pagar cabían. su boleto. No sé si, pues se hubiera quedado acéfala la unidad de inteligencia financiera. El asunto es, fíjate nada más cómo las formas hablan mucho del fondo. Totalmente de acuerdo. Lo que tú señalaste el pasado lunes tiene una tonelada de certeza, de credibilidad y sobre todo de acierto. O sea, ¿cómo es posible que la jefa de gobierno capitalino le moleste que alguien se suba a un avión privado y no argumente lo más elemental? La señora tenía que estar en la Fórmula 1, porque es el evento de promoción turística más importante de la Ciudad de México, y tenía que estar aquí, y no estuvo. Y por eso, vamos al diablo, pero manda la señal diciendo que porque se subió a un avión privado, y no dicen de quién rentaba el avión privado. Ili Ortiz, a quien el presidente no ve con buenos ojos. Que es el presidente del diario El Universal, y ¿sí? Director general. En donde escribe o donde escribía la ahora exsecretaria de Turismo y donde se descosía en hablar en halagos hacia la figura de Ili Ortiz, de Francisco Ili Ortiz. O sea, eso le ha de haber caído como bomba al presidente, porque el presidente estima que el Universal es un periódico que está en contra de la línea del presidente. Entonces, el asunto no es solamente por subirte un avión privado, sino subirte un avión privado con alguien en específico. Estoy de acuerdo contigo, por ahí va el asunto. Pero bueno, pues es increíble que más bien no se recrimine, como lo acabas de decir, ¿no? El que la señora no estaba haciendo su tarea. Su tarea, eso, ¿no? Pues es el evento más importante de la Ciudad de México. Tú lo señalaste el pasado lunes y tiene de veras una tonelada de acierto. Ese es su problema. O sea, el problema es de que prefirió irse de reversa, al reventón en la Antigua, en lugar de estar en su puesto de trabajo en el momento más importante del año para la promoción turística de la Ciudad de México. Así es. Bueno, y desde luego también los $35,000, pues, oye, pues si había por lo menos 7 pasajeros ahí, se podrían haber repartido 5,000 y haberlos declarado. Pero qué necesidad. Porque no tienes por qué declarar si no tienes más de 10,000. Por eso. Pues cada
¿Quién trae 5,000? Sí. Ah, no, pues es que se los descubrieron ahí. Se me hace muy raro que un empresario de la talla del señor Ilio Sí. Ortiz cargue efectivo. Es mucho más práctico una tarjeta. Claro que sí. Para un gasto médico, o sea, que en Hasta un para hacerlo hospital, deducible. en un hospital en Houston te aceptan $35,000. No está tan fácil. No, no, sí está. No, sí, ni en A un lo mejor, banco. a lo mejor el regalo de bodas. Bueno, porque vete a saber. En todo caso, ¿cómo has visto las últimas o las más recientes informaciones financieras? Bueno, lo más relevante ahora es el dato de inflación de ayer, ¿no? Que no tuve la oportunidad de comentar aquí con ustedes. Pero bueno, aquí el medio del asunto es que se reporta tanto la inflación al consumidor como la inflación al productor. Dentro de la inflación al productor, que está arriba del 8%, hay dos componentes. Inflación al productor de bienes intermedios, inflación al productor de bienes finales. Esta última, inflación al productor de los bienes finales, está al 7%. Pero la inflación de bienes intermedios está arriba del 12%. Entonces, eso lo que hace es que se vea una presión de inflación en los precios al consumidor finales todavía muy fuerte para los siguientes meses. Entonces hemos hecho una revisión de cómo se pueden ver las cosas y llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, es probable que la inflación al consumidor este año cierre 2021 entre el 6.80, ayer se reportó 6.24 para el mes de octubre. Sí. Estamos estimando entre 6.80 hasta 7% para el cierre de este año. El consenso de los analistas sí ya habla de 6.80. Pero es probable que todavía la inflación se siga para arriba en el primer trimestre y esperamos ver un 7.30 en este primer trimestre como un máximo de inflación en los últimos 12 meses y a partir de ahí, es decir, del segundo trimestre en adelante, que pueda ir descendiendo. En tercer lugar, destacaría que el componente más fuerte de inflación al consumidor es el de agua, gas, electricidad, gasolina, con un crecimiento nada más en el mes de septiembre, en el último mes de octubre, del 2.5%. El siguiente componente, 0.9%, es recreación y hotelería. Bueno, pues esta parte tiene a su vez cuestiones internas y cuestiones externas, ¿no? Boletos de avión está ahí adentro, la parte de turismo, y han subido mucho por el incremento del precio de la turbocina. Y pues la otra parte son precios de adentro, precios de las tarifas de hoteles, precios de restaurantes, etcétera. Pero ese es el segundo rubro más alto. Entonces, pues sí vemos que probablemente Banco de México el día de mañana en su reunión de política monetaria pues decida incrementar la tasa por lo menos en 0.25%. Dado que la Reserva Federal todavía se fue por una decisión muy gradual de de reducir, de recortar el programa de creación de dinero en tan solo $15,000 millones al mes, no hay la prisa para Banco de México como para que aumente 50 puntos base de un solo jalón, ¿no? Entonces, vemos que el escenario más probable sea un incremento de 1/4 de punto para llevar la tasa de referencia al 5%. Y adicionalmente en este análisis de inflación, pues también habría que señalar que el presidente Biden hace unos días pues anunció públicamente, ¿no?, que la OPEP Plus, es decir, la OPEP más Rusia, no estaban contribuyendo a reducir la inflación, sobre todo en lo que es energéticos. Sí, no es su responsabilidad, oye, pero perdón que te interrumpa, si no es su responsabilidad. Bueno, pues la respuesta de Aramco, la empresa de petróleo árabe,
fue incrementar su sobreprecio sobre los crudos marcadores a $2.70. Es decir, pues no, como que no escuchó, no se oyó bien en Arabia lo que dijo el señor Biden, o no entienden en inglés. Entonces, en lugar de reducir ese es un mensaje. sobreprecio, lo incrementaron. Es un mensaje. Es un mensaje, me vale. Y eso que son aliados, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, pues los precios de la energía seguirán siendo muy fuertes, muy altos y contribuyendo a que la inflación a nivel mundial pues siga muy presionada. Ese es, te lo digo, Biden, para que lo entiendas, Andrés Manuel, ¿eh? O sea, a Andrés Manuel no le lanzaron el mensaje, pero aguas, si van a seguir subiendo como habíamos anticipado aquí, se van a complicar las cosas de la inflación en México. No Sí, sé, sí hay un escenario probable de que el petróleo WTI rebase los $90 de aquí a enero, sí es probable. estimo, se prevé un muy crudo invierno. veo muy, es que no quiero que se malinterprete, pero muy condescendiente tu perspectiva de inflación. Yo la veo arriba de 7, pero facilita, porque vienen los 2 meses con mayor carga inflacionaria en el país, en noviembre y diciembre. Y si fue de 0.84% en octubre, pues esperas por lo menos un dato similar en noviembre y un dato que repase el 1% en diciembre, y ya tenemos una inflación de arriba de 7. Bueno, es que le tienes que quitar los datos de inflación de noviembre y diciembre del año pasado para llegar a los datos mensuales. O sea, 6.24 es últimos 12 meses, octubre contra octubre. Sí, ¿no? sí. Entonces, pues que se vaya a 6.80 o hasta 7% sí es factible. Bien. Pero bueno, se puede seguir de largo en el primer trimestre del año. ¿Podemos comentar algo en el chismes en el comercial? ¿Sí? ¿Puedes? Con todo gusto. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos para despedirnos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Fíjate, Ernesto, que el asunto del relevo en la unidad de inteligencia financiera, al parecer, es mucho más profundo de lo que sería un simple malestar del presidente por la ostentación de un colaborador. Yo creo que ahí es, como dice Viridiana Ríos, en el país es un avance de los radicosos, de los más radicales en cercanos del círculo de Andrés Manuel, que van ganando terreno, y por el otro, de que ya le venían contando las cuitas a Santiago y hallaron que este era el momento para hacer los ajustes. Sí, creo que ahí se rompió la liga, ¿no? Sí. Pero ya había muchas señales de que no estaban bien la relación entre el presidente y Nieto. Y Santiago. Y Santiago, que había sido un superoperador, ¿no?, de los adversarios a través de esta WIF. Era rudo. Que era realmente utilizada después de una mañanera, ¿no? Si de repente el presidente hablaba mal de alguien, ¡pum!, la WIF iba inmediatamente sobre él, ¿no? Y pues algo fue pasando ahí que se fue rompiendo la liga. Por un lado, creo que hay un exceso de protagonismo que dio Santiago. Siempre. Por otro lado, creo que su novia en el INE, digamos, se identifica con el grupo que pues le dio, pues, digamos, decisiones no favorables a la un madrazo a Salgado Macedonio. Particularmente. En su candidatura, ella votó en contra de Santiago, en contra de Salgado Macedonio en el INE, y también se la tenían guardada. Bueno, pues entonces se empezó a complicar el panorama. También hay un rumor de que Santiago Nieto estaba pegándole fuerte a Carlos Romero, procurador fiscal, a través de la columna del Reforma.
fueron varias ocasiones en las que se veía en esta columna ataque hacia Carlos Romero, en las que Carlos Romero, vamos a decir, ha venido sustituyendo ese papel de verdugo que tenía antes Nieto, ¿no? Y bueno, pues ahora el nombramiento de Pablo, pues digamos, creo que la gente tiene una buena impresión de él, alguien que sí es honesto con su ideología y honesto con el dinero, ¿no? Sí. No sé si tenga la capacidad para dirigir la UIF. Técnicamente, pues todo el mundo ve que no tiene los elementos necesarios, y por otro lado, sí le ven visos de vengativo ideológico. Bien, Ernesto, te tengo que despedir porque vamos Sí. al aire. Un abrazo. Bueno, que estén bien. Nos vamos al Buen día. rato. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Agradecemos a las plataformas que toman nuestro mensaje para reproducirlo a sus respectivas audiencias. Muchas gracias. Nosotros continuamos hasta las 8 de la mañana y mañana a las 6, ¿verdad, Miriam? Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana en punto de las 6 de la mañana aquí en Torno al Dinero. Gracias, que tenga bonito día. Porque ahora vamos con Javier Treviño. ¿Cómo estás, Javier? Me da gusto saludarte. Hola, Eduardo. Buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Igualmente, oye, ya después, en otro momento, porque ahorita sé que tu tema es otro, hablar de la sustitución de la UIF, de aviones privados y de Fórmula 1. Apunto un asunto que no lo vi yo, lo vieron Leticia Razo Gómez el pasado lunes, así como Ernesto Fález Santoscoy. A la jefa de gobierno le incomoda que su colaboradora se suba a un avión privado, pero pasa por alto, o al menos lo deja en segundo término, el hecho de que la secretaria de Turismo no está en el evento de promoción turística más importante de la República y de la Ciudad de México, en favor de la Ciudad de México. Sí, claro. O sea, entonces, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que se haya subido un privado? Oye, debería de molestarte que no estuvo presente en la Fórmula 1. Claro, claro. Sin duda, pues era un evento que atrajo turistas de todo el mundo y espectadores y a todos los, bueno, pues quienes trabajan en cada una de las escuderías. Dice que Claro. fue algo muy importante, muy relevante. Sí, viste además cuando los cronistas hablaban de la Fórmula 1, tomaban, mire, esa es la Ciudad de México, esa es la zona de Reforma, mire, Exacto. dice Polanco, y mire, y tomaron la catedral, el centro, el Zócalo, o sea, promueve el país. Sin duda, es Promueve algo la muy importante. capital. Pero bueno, pues cada quien. Cada quien vimos. con su cada cual. Exacto, vemos a la 4T. Pero Sí. por lo pronto siguen los saldos de la pandemia. Pues mira, yo lo que quería comentarte es que hace unos días leí en la revista Fortune un artículo de Peter Schwartz sobre la era de la pandemia. Y yo creo que la pandemia ha puesto en marcha fuerzas que van a continuar desarrollándose durante los próximos años. Y mantener el statu quo no es una opción. Y ojalá que los líderes políticos de México entendieran este nuevo contexto, porque en lugar de ver hacia el futuro, yo digo que se regocijan en ese ensimismamiento y cierran las ventanas y las cortinas para que millones de mexicanos pues, no puedan ver ni apreciar los cambios que están ocurriendo en el mundo a gran velocidad. Y aunque tenemos epidemiólogos que han sido convertidos en burócratas, bueno, pues y nos presumen semáforo en verde en algunos estados y nos digan que los casos y las muertes del COVID se han desplomado, la verdad es que la pandemia, Eduardo, ya cambió nuestra vida. Y habrá secuelas, consecuencias geopolíticas, repercusiones económicas, y algunas empresas y países van a avanzar rápidamente y otros nos quedaremos rezagados, porque es cuestión de liderazgos y el nuestro prefiere ver al pasado. Y fíjate que Peter Schwartz, quien escribe este artículo en Fortune, es un futurólogo, vicepresidente de planeación estratégica y director de futuros de Salesforce. Yo lo conocí cuando yo trabajaba en Cemex. Ahí con él tuvimos una sesión de planeación sobre escenarios. Luego fui a otra sesión en su oficina en Berkeley, California. Y la verdad es que es una mente extraordinaria. Ahí aprendí mucho de la metodología
para diseñar escenarios. Él fue fundador de Global Business Network, que es una empresa de estrategia corporativa especializada en planificación de escenarios, en pensamiento sobre el futuro, y trabajó para la Shell, para Royal Dutch Shell, como jefe de planeación de escenarios. Y un libro extraordinario que escribió hace muchos años, en el 91, se llama The Art of the Long View, el arte de la vista a largo plazo, ¿no? Y Schwartz escribe en su artículo de Fortune que en este momento de incertidumbre, en colaboración con Accenture, identificaron 3 posibles escenarios para el entorno empresarial de la era pandémica. Y cada uno presenta diferentes opciones estratégicas para las organizaciones, pues, que quieren emerger como ganadoras en los años venideros. Veamos, el primer escenario es planear para la mejoría. Schwartz dice que la mayoría de las empresas deberían prepararse para invertir en el escenario de mejora. Ya aprendimos a sobrevivir durante año y medio, a algunos les fue muy bien en medio de una de las peores crisis, y en el escenario de mejora, el crecimiento económico sostenido evidentemente tendría que ser, no es el caso aquí en México, pero respaldado por una acción gubernamental decisiva, va a continuar desarrollándose en muchos países. Y con las vacunas y los nuevos medicamentos, los países mejorarán en la contención de los brotes y la inmunidad frente a las infecciones va a aumentar pues, muy rápidamente. Las relaciones geopolíticas podrían mantenerse estables y avanzar hacia niveles más altos de colaboración en el entorno internacional. En este escenario, las empresas más exitosas van a ser aquellas que construyan resiliencia financiera, flexibilidad organizacional, además de priorizar la sustentabilidad y el crecimiento equitativo. Y concluye que creemos que las empresas deben apostar por este resultado mientras se preparan para la presión inflacionaria en el corto plazo y toman medidas para mitigar el riesgo. El segundo escenario es reconocer que hay áreas para una sacudida. Entonces, aunque las posibilidades de mejoría son altas, de acuerdo con Schwartz, 3 obstáculos podrían interponerse en el camino. 1, una variante del COVID-19 más peligrosa que supere las vacunas. 2, una inflación galopante. Y 3, una intensificación de las tensiones geopolíticas. Y cualquiera de estos 3 factores o una combinación de ellos podría erosionar la confianza en el gobierno, producir un entorno económico desafiante y yo no sé si la 4T estaría preparado para ello. Ya recordemos, y lo ha dicho Ernesto también, el exsecretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton, Larry Summers, está criticando continuamente al Departamento del Tesoro por restarle importancia a la amenaza de la inflación. Ha hecho sonar la alarma sobre la inflación desde principios de este año y argumenta Larry Summers que el aumento de la demanda junto con una infusión de gasto fiscal y compras de deuda a gran escala de la Reserva Federal, pues está poniendo a Estados Unidos en riesgo de perder el control de la inflación. Bueno, tercer escenario es estar atento a las fallas tectónicas, a las líneas de fractura, porque un tercer futuro posible, las líneas de fractura, es que una variante más peligrosa del COVID incita a los países a trincherarse, solidificando las fronteras, interrumpiendo el flujo de bienes y de datos. Y a medida que las naciones se vuelven hacia adentro y crece la frustración por la continua pandemia, podrían surgir tensiones geopolíticas, la economía global podría dividirse en múltiples bloques, el estancamiento político dentro de los países también podría intensificarse, y si este escenario se desarrolla, las empresas tendrían que adaptarse a un modelo de autonomía regional, centrando las inversiones en la escala y el acceso a la energía, a la electricidad, mientras utilizan una mentalidad cautelosa en torno al gasto. Bueno, pues es claro que los líderes de la 4T no han pensado en ninguno de estos 3 escenarios que describe Peter Schwartz. Representan futuros marcadamente diferentes y si los hubieran pensado, pues no habrían enviado una reforma constitucional regresiva, ideológica, de un nacionalismo trasnochado en materia eléctrica que lastimará a toda la nación, Eduardo. Sí, tienes razón. Y mira, que la presencia nuevamente, la participación pública del embajador de Estados Unidos en México, reiterando el tema de la reforma, es, o sea, ya para que regrese a la opinión pública a señalar nuevamente el renglón, es que el asunto es importante para la Unión. Sin duda que es muy grave.
Es muy grave para empresas mexicanas y para empresas internacionales. Yo decía, con todo respeto de mis dimensiones como informador, es qué necesidad de buscarse problemas donde no hay. Claro. Bueno, o sea, pues explica, tú lo sabes mejor que nadie, la relación con Estados Unidos explica nuestra estabilidad económica. Correcto. Correcto. Por eso han aguantado tanto nuestro país tantas malas decisiones, porque tenemos el acuerdo con los estadounidenses y con los canadienses. Pues sí, pero estas decisiones del gobierno de la 4T son violatorias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sin duda. Y ya hubo ayer una decisión de un panel también del TEMEC, en relación con una empresa que pues fue despojada también de sus activos. O sea, no debemos confiarnos en esto, Eduardo. No. Pero bueno, como siempre tenemos el privilegio de contar con tu colaboración todos los miércoles. Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Eduardo, muchas gracias. Buenos Igualmente, días a todos. ya sabes, esta es tu casa, muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a asuntos fiscales, Sergio Sánchez. Como comentábamos el día de ayer, habrá nuevas disposiciones para la emisión de los CFDIs o comprobantes fiscales por Internet, o comúnmente conocidos como factura electrónica. Estos cambios obedecen al lanzamiento de la versión 4.0 y también la versión 2.0 respecto a los comprobantes de retenciones e información de pagos, ya que se modifica la constancia de retenciones para incluir el domicilio fiscal del receptor y un nuevo nodo para relacionar el CFDI. En ese sentido se prevén nuevas reglas de validación e incluso nuevos catálogos. Yo me pregunto, ¿acaso el contribuyente estará preparado para llevar a cabo todo este tipo de movimientos en cuanto a la emisión del CFDI? Se necesitan prácticamente conocimientos adecuados y, por qué no decirlo, hasta un curso para poder llevar a cabo la emisión de cada uno de estos comprobantes fiscales digitales por Internet en sus diferentes versiones. De esta manera también hay que contemplar que ahora, para cancelar un CFDI, hay que incluir el motivo de la cancelación con claves de registro que se contemplarán en un nuevo catálogo, así como el folio fiscal que sustituye al comprobante cancelado. Además, se van a adecuar las validaciones para limitar la cancelación solamente al ejercicio en el que se haya emitido este CFDI, tal como lo plantea la reforma para este próximo año 2022. Así que estemos preparados, porque el incumplimiento de algunas de estas disposiciones nos llevará a obtener una multa. Y desde luego esto es indeseable para continuar con nuestras actividades económicas y desde luego representarían un gran problema para el desarrollo de las mismas. Muchas gracias, Sergio, gracias. Con el compromiso de este espacio informativo y de análisis, de ver cuáles son las fuentes de contaminación con las que México contribuye en mayor medida en la emisión de gases de efecto invernadero. Solicitamos la colaboración y la ayuda de Carlos Álvarez Flores, ingeniero, que es uno de los especialistas mejor preparados en México para atender estos temas, y nos dice hoy específicamente en una serie de 10 colaboraciones, una diaria, y qué papel juega el uso de la urea y fertilizantes en la contaminación del medio ambiente. Carlos, buenos días. Buenos días, Eduardo. Continuando con el tema de las emisiones que calientan el planeta, emisiones de gases de efecto invernadero, hoy me voy a referir a un tema muy importante. Allá en los años 60, cuando yo estaba pequeño, yo me iba allá al rancho, así decía mi papá. Váyanse al rancho, o sea, iba yo a la casa de mi abuelo paterno. Mi abuelo tenía más de 20 hectáreas y cultivaba maíz, frijol, tomate, calabazas, y en aquellos años se le agregaba al suelo las excretas de los animales, el guano, el abono, así le decía a mi abuelo. Bueno, ahora ya sabemos que esa es la verdadera solución.
Pero nosotros abandonamos precisamente en los 60 porque llegaron los norteamericanos a México y dijeron, no hombre, ¿cómo van a estar poniendo ustedes las excretas de sus animales? Esto es una pestilencia, esto es un cochinero. No hombre, olvídense de eso y vamos a usar urea. La urea es la primera fuente de nitrógeno, pero de manera sintética. O sea, es un fertilizante químico. Y hoy el problema grave que tenemos por el calentamiento global es que cuando aplicamos la urea a las 2 de la tarde, con la temperatura del sol, el terreno debe estar húmedo. Entonces, cuando arrojan la urea, que son unas perlas blancas pequeñas, las arrojan al campo para fertilizar el campo, sucede la reacción, se diluyen y generan unas emisiones. Y son los óxidos de nitrógeno, los NOxes que les decimos. Sí, nada más que cada tonelada de óxidos de nitrógeno equivale a 300 toneladas de CO2. Entonces es un problema enorme de calentamiento global que México no está resolviendo tampoco, ni el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos de la urea. Ya hay, no una, hay 20 empresas mexicanas con tecnología propia que nos están ofreciendo fertilizantes orgánicos, que esos no generan óxidos de nitrógeno. Pero hay una guerra comercial entre las transnacionales poderosas y estas empresas mexicanas locales que están luchando, pero lo que tienen que hacer nuestros ejidatarios, nuestros productores agrícolas, es entender que su responsabilidad no es solamente producir alimentos, sino que también debemos colaborar reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la obligación del gobierno mexicano, de la Secretaría de Agricultura y de la propia Secretaría de Medio Ambiente, es hablar con ellos para decir, a ver, señores, ya no vamos a poder seguir usando urea porque eso genera muchos millones de toneladas de óxidos de nitrógeno que equivalen a muchos y muchos millones de toneladas de CO2. De manera que hasta aquí lo vamos a dejar con el tema de la producción agrícola y continuamos mañana con el tema de los gases de efecto invernadero. Muy buenos días. Muchas gracias, muy interesante como siempre, Carlos, te lo aprecio. Muchas gracias. Vamos a los saludos antes de ir hasta Glasgow, Escocia. Saludos a los saludos, primero con Francisco. Francisco, ahí hay un muy halagador comentario de una televidente, ¿no? Mari Carmen Alcántara, si no mal recuerdo. Así es, tenemos un saludo y comentario de María del Carmen Alcántara desde Puebla que nos dice, quería comentar que el programa está padrísimo. Escucho desde hace muchos años y ahora lo disfruto mucho más. Mis felicitaciones, pues se toman la molestia de tomarnos sus comentarios y eso nos hace sentir parte del programa. Sigan así. María del Carmen Alcántara desde Puebla. Es nuestra embajadora en Puebla, gracias. Y tengo unas fotos padrísimas desde su azotea. De veras, tiene un ojo fotográfico maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Francisco. En saludos contigo, Miriam. Saludamos a Mirna González Altamirano hasta Mérida, a María Iron Princess Red Lips, también le mandamos un gran saludo. Yes. A Heriberto Flores López hasta Zapopan, a Edgar Pérez en Nashville, hasta allá, un caluroso saludo, gracias. Isabel González Pérez, como siempre, de verdad, muchas gracias, hasta Guadalajara. Por supuesto, Alex Escaldrufo en Lomas de Cocoyoc y Manuel Licea, como siempre, que también nos escucha. Saludos y un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, gracias. Saludo, con mucho gusto, Adrián Fernández. Adrián, ¿cómo estás? Te tomamos y agradecemos infinitamente que te tomes la molestia de estar con nosotros. Estás en Glasgow, ¿verdad? Estoy en Glasgow, no sé si me escuchas bien, Eduardo, Sí, te agradezco perfecto. la amable invitación, Perfecto. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, a ver, nada más para abrir boca, ¿ha valido la pena el viaje hasta allá? Sí, definitivamente, acá hay dos espacios paralelos, uno es el de los gobiernos, sus representantes y las negociaciones, y otro es el de los miles de representantes de la sociedad civil, como la asociación donde yo trabajo, grupos académicos, gobiernos subnacionales, ambientalistas, etcétera, y hay mucha agenda, riquísima agenda de muchas cosas por hacer, pero por supuesto la responsabilidad principal está en los gobiernos que están dentro de las sesiones negociando los puntos pendientes que traemos
esperemos del Acuerdo de París. Vamos a una pausa. Durante la pausa vamos a platicar y eso también lo transmitimos a nuestras redes sociales. Nos hacemos una pausa, continuamos contigo. Maravilloso la posibilidad de tenerte desde allá, desde Glasgow, donde se están tomando las decisiones que involucran el futuro del mundo. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El cambio climático no ha hecho todavía mucho frío, así que en mejorables condiciones, considerando el lugar y la época del año. Oye, ¿la delegación mexicana es generosa? No, es todo lo contrario, es la segunda más pequeña de toda América Latina. ¿Cómo? Sí, eso es la delegación, digamos, oficial, porque hubo enormes restricciones impuestas por el gobierno de México para no permitir la acreditación de muchísima gente que quería acreditarse para venir, y por eso somos la segunda delegación más pequeña de todo el continente, lo cual tiene muchísimas implicaciones. Se quedaron varados en México diputados del Congreso. El argumento era que se cerró hace meses el periodo para acreditarse. Esto es una decisión soberana de un país. Mira, para ponerlo en contexto, Brasil tiene 500 delegados registrados. No todos son de gobierno. Lo que hace el gobierno brasileño es permitir acreditar, poner en su lista y solicitar acceso ante Naciones Unidas para representantes del Congreso, de grupos de la sociedad civil, grupos de jóvenes, estudiantes, todo mundo. Y saben perfectamente dónde pueden ir, dónde no, cómo comportarse. Pero eso es acceso a su sociedad, a todos los grupos a que puedan venir, contribuir, aprender, pero se restringió a 25 lugares nada más. Y en México están ahora, sería bueno que platicaran con ellos, hay representantes del Congreso, diputados y diputadas mexicanos que se quedaron varados porque no pudieron tener acreditación. Este es un gran tema. ¿De cuánto es la delegación mexicana? 25 personas, de acuerdo a una cuestión que vi en el internet ayer, y ni siquiera alcanza para cubrir todos los grupos. Esto incluye 5 espacios oficiales de la sociedad civil, 5 espacios de privados, etcétera. La mayoría de los mexicanos que estamos acá venimos acreditados por nuestras propias organizaciones que hemos solicitado con mucha antelación registro ante la Convención Marco de Cambio Climático. Ayer veíamos a cantidad de jóvenes mexicanos que son activistas, que están haciendo una gran labor. Todos ellos vienen acreditados, o la mayoría, por organizaciones internacionales o sus propias organizaciones que ya han gestionado ante Naciones Unidas esto. Y bueno, esto yo creo que se tiene que revisar. No es posible que se impida, es la palabra, que se impida que participe toda la gente que quiera contribuir y que tiene mucho que contribuir. Al final de cuentas, Eduardo, esto no impide que muchos de nosotros vengamos, porque lo penoso es que tenemos que venir con acreditaciones. Algunos, no es nuestro caso, nosotros en Iniciativa Climática en México estamos registrados. Déjame ir al aire, vamos al aire. Adelante. Ya regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Adrián, te agradecemos nuevamente la generosidad de estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante tomar el pulso de quien está mexicano en Glasgow, revisando sobre todo con tu conocimiento. Dime, para quienes no pudieron escuchar tu conversación, tu muy interesante conversación durante la pausa comercial, ¿cómo está integrada la delegación mexicana? Mira, la Cancillería mexicana convocó hace varios meses, en preparación de esta conferencia, igual que siempre lo hacen, a grupos de la sociedad civil, grupos del sector privado, jóvenes, etcétera, etcétera. Y México es uno de los países que establece cuotas, pero las establece México y limita la participación, por ejemplo, a 5 espacios de participantes, representantes de la sociedad civil,
cuando hay docenas o cientos de personas en todo México que les interesaría venir, que trabajan los temas, que pueden contribuir. Entonces tienen que pues, elegir entre muchísimos grupos quiénes van a ocupar los 5 espacios. Entonces, mucha gente, y hablo incluso de gobernadores, alcaldes, representantes del Congreso mexicano, diputados, senadores, etcétera, diputados sobre todo, que decidieron venir después de esa fecha límite que se puso arbitrariamente hace meses, se les negó su acreditación. Esto es muy grave porque la delegación de México, la delegación formal, es muy pequeña, es de las más pequeñas de toda América Latina, y la mayoría de los mexicanos que están aquí están acreditados o estamos acreditados de otras maneras. Esto yo creo que tiene que cambiar, debemos tener una discusión abierta en México. Hay diputados varados que se quedaron en México que sí es cierto, en las últimas 2 semanas es cuando decidieron en el Congreso que venían, se les apoyó, etcétera, y ya no se les quiso gestionar la acreditación. No fue una prohibición del gobierno británico, que es anfitrión, no fue una prohibición del secretariado de la Convención de Cambio Climático. Estaba en manos del gobierno mexicano haber gestionado para que pudieran venir muchos de estos actores, y eso es algo que se puede consultar con la Convención de Naciones Unidas y con el gobierno británico. Pregúntenles si ellos pusieron esta restricción para que solo hubiera 25 mexicanos oficialmente registrados. ¿Cuál ha sido hasta el momento el papel de México en ese evento internacional tan importante? Bueno, México ha tenido históricamente y sigue teniendo una posición hacia afuera bastante asertiva, bastante positiva. Hay algunos temas que la delegación de México ha venido empujando bien, temas como la dimensión de género debe estar considerada en todo lo que se haga, poner bastante atención o más atención a los aspectos de adaptación a los impactos del cambio climático que ya está causando, y no solo a los aspectos de mitigación, también un reconocimiento adecuado al papel de los grupos pueblos indígenas, etcétera. Pero digamos, esa es un poco la agenda de México. México está en una situación un poco incómoda, Eduardo. ¿Por qué? Porque uno de los temas, no es el único, pero es un tema muy importante, es el que se conoce coloquialmente como el tema de la ambición climática. Y en la jerga internacional, a cualquiera que sabe de cambio climático te dirá que ambición climática quiere decir hacer más esfuerzos para reducir tus emisiones que causan el calentamiento global. Eso no quiere decir que no hay que hacer, repito, adaptarte a los impactos, ver la parte de género, todo lo demás hay que hacerlo. Pero se espera, así está considerado en el Acuerdo de París, que cada vez que un país revisa y entrega sus metas de reducción de emisiones que hay que cumplir antes del 2030, haya una cuestión de progresividad, que cada vez que entregas una revisión vayas hacia arriba. México no lo hizo así, lo hizo mal, entregó el año pasado, quiso entregar antes de fin de año, pero entregó la misma meta. Esto era fuera de lugar. Ahora, hay que decirlo, no es nada más prometer más y más cuando es difícil. En todo el mundo es difícil implementar políticas que cambian inercias. No es fácil, pero pues no era lo que el mundo esperaba, era totalmente fuera de lugar. Afortunadamente, recordarán ustedes, tú lo comentaste, que cuando visitó el secretario Kerry México hace unas pocas semanas, el comunicado conjunto de México y de Estados Unidos incluía el hecho que México el próximo año, en 2022, va a revisar y a entregar, ahora sí, unas metas más ambiciosas es la palabra, ¿verdad? Entonces, yo más que criticar todo lo que se hace mal, que no son pocas cosas, hay que ver hacia adelante, y espero que México vuelva a jugar un papel de liderazgo, pero sobre todo, Eduardo, que allá en México las cosas empiecen a implementarse de manera diferente, que se corrijan, es la palabra, que se corrijan políticas equivocadas como las del sector energía. No podemos venir aquí a decir que México apoya todas las iniciativas cuando nuestra política doméstica en materia de energía, en los hechos, apunta para incrementar y no reducir nuestras emisiones de contaminantes. Adrián, es una opinión de un observador externo, no conocedor del tema, como es en mi caso. Yo tengo la impresión, como mexicano lo digo, de que el gobierno y específicamente el presidente no tiene respeto por los temas ambientales.
Mira, yo tal vez no elegiría ese calificativo, es un poco duro, diría otro que a lo mejor es peor. El presidente no tiene conocimiento de los temas ni ambientales ni de cambio climático. Y esto, por un lado, es una pena. Si lo tuviera, tendría respeto, ese respeto que tú mencionas. Pero algo más importante, este tema de cambio climático no es un tema ambiental, es el tema del que depende la posibilidad de desarrollo social y económico de la humanidad en el futuro. Es eso, y hay que entenderlo. Por eso, como tú has visto, en todas las cumbres recientes de jefes de Estado, como la que convocó el presidente Biden en abril pasado, están ahí sentados por horas discutiendo los jefes de Estado. Este es un tema de jefes de Estado y los tienen que entender a fondo. Y yo estoy viendo que han tenido enormes dificultades los integrantes del gabinete de explicarle al presidente y que entienda la importancia de este tema. Mientras que el presidente no entienda la trascendencia de esto y que va de la mano ineludiblemente con las políticas públicas que él decide implementar en México, en este gobierno tan, digamos, vertical, pues seguirá viendo, mientras no lo entienda, esta enorme incongruencia, esta brecha entre las buenas intenciones que él expresa a veces con los hechos y las consecuencias de las políticas que él quiere implementar. Entonces, pues no embonan. Por eso, ¿cuál de las dos cosas son ciertas? Cuando él dice que va a apoyar los esfuerzos del presidente Biden en la lucha con el cambio climático, que van a entrar las energías renovables, etcétera, o cuál es real, o es que quiere que pase su propuesta de cambios a la Constitución, que básicamente incrementaría emisiones y nos haría que costara más cara la electricidad. No pueden ser las dos, Eduardo, o es una es otra, y no sé si él alcanza a entender esto en su justa dimensión, que es una enorme incongruencia. ¿Cuándo concluye el evento? El evento concluye el viernes. Hoy yo no sé qué día es, creo que hoy es miércoles. Hoy para nosotros viernes, es miércoles. Ustedes sí, miércoles en no, la acá noche. también. Sí, miércoles, acá estamos hacia la tarde. Si concluye formalmente el viernes, pero es normal, no es que lo esté deseando, que las negociaciones con mucha frecuencia en estos eventos anuales se extienden la noche del viernes, a veces termina el sábado, había hasta el domingo. No es que estoy yo deseando eso, simplemente hay varios temas importantes que se están afinando, que es necesario para avanzar. Comento rapidísimo, elementos de transparencia climática, cómo deben reportar, cada cuándo y qué elementos todos los países. Segundo, la cuestión del financiamiento, como se ha estado diciendo, estamos cortos con respecto a las promesas que los países desarrollados habían hecho de montos de financiamiento para ayudar al resto de los países a adaptarse y a mitigar. Ahí hace muy bien México levantar la voz y decir, junto con muchos otros, decir, tienen que cumplir con sus compromisos. También este tema de que hay que darle más atención a la adaptación que la mitigación, etcétera. En cada uno de estos temas, todos ellos parte del Acuerdo de París, hay que avanzar y definir detalles para que se pase a una mejor implementación. Pero uno de los mayores temas, ya lo dije, es todos los países se ha hecho un llamado a que año con año prácticamente revisen sus esfuerzos y traten de ofrecer con toda transparencia y honestidad metas y esfuerzos mayores. Y yo vuelvo a insistir en el tema de la congruencia. No podemos ofrecer simplemente buenas intenciones, firmar grandes iniciativas que se han venido generando, que qué bueno que se firmen. Lo importante es en casa, Eduardo, que empecemos a cambiar la inercia con la que veníamos, pero no solo esta administración, hay que decirlo, traemos ya bastantes años en que no estábamos haciendo las cosas bien, pero ahora se han exacerbado algunas cosas negativas, diría yo. Oye, dime, Adrián, pues ustedes se conocen, tú conoces a los brasileños te conocen a ti, te conocen los colombianos, te conocen pues de todo en América Latina, en Estados Unidos, por supuesto, es una figura relevante en el tema del que se trata allá en Glasgow. El comentario ya en corto, con respecto al país, ¿qué te dicen con respecto a nuestro país? Mira, sí trata de ser objetivo. Primero, lo malo es que el mundo sabe perfectamente que México anda muy mal en este tema.
Eso se sabe porque ya existen, operan mecanismos y reportes de transparencia desde hace varios años. Esto ya está ocurriendo. Entonces, si alguien intentara decir que nosotros somos una maravilla en renovables y en descarbonizar el país, pues el mundo se reiría calladamente porque dice, no, nosotros sabemos cómo están. Se sabe, vivimos en una caja de cristal. Eso es muy bueno para todos los países, Eduardo. Es bueno para crear confianza, es bueno para rendir cuentas, no solo nuestra población. Ahora tenemos que rendirnos cuentas entre todos nosotros en el mundo. Entonces, primera cosa, todo el mundo sabe que México está muy mal. Segunda cosa, sigue habiendo un espíritu, la verdad, muy constructivo. Nadie está atacando a México, pero en los encuentros y en las cooperaciones de tipo bilateral, regional, los diálogos que siempre hay con México, que siempre ha habido, hay una posición bastante constructiva, siempre la han tenido, la verdad, hacia México, y buscan los países aliados, Estados Unidos, los europeos, siempre estar encontrando maneras de cómo ayudarle a México a avanzar. Son respetuosos, ellos saben lo que está pasando, pero, por cierto, ese no es el tipo de cosas que aquí se negocia, esos son diálogos bilaterales y que toman lugar incluso antes de esta conferencia, después, es parte de diálogos que siempre se están llevando a cabo, pero lo que sí hay que decir es que no le va a durar a México mucho tiempo más esta, no sé si llamarlo paciencia o entendimiento, y la presión va a empezar a subir de varias maneras en los siguientes pocos años. ¿Por qué, Eduardo? Varias razones. La más importante, porque todos los países del mundo tienen que contribuir a la solución del problema. Hoy el mundo reconoce que tenemos que llegar a 0 emisiones para mediados de siglo. Y 0 es 0 y 0 es todos. Entonces, un país como México, que emite en el orden de 700 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y que va subiendo y que puede llegar a 900 o 1000, se van a necesitar. Hay que evitar esas toneladas. Entonces, no tiene ningún sentido, no es serio que digamos, es que China emite mucho más. Es que sí, es cierto eso, pero estamos en una situación donde todos tenemos que hacer, para empezar, la parte que sí podemos. Y una cosa más, Eduardo. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer con buenas políticas públicas que no nos costarían dinero, que serían para beneficio de los mexicanos. Me parecería que falta un entendimiento de las cosas y por eso algunas políticas, sobre todo en materia de energía, son justo las contrarias a los que no son lo que necesita el ambiente y el planeta, las contrarias a lo que le conviene al pueblo de México y al gobierno de México, al presidente, pero como que hay alguna parte que no se entiende realmente. Oye, me están llegando comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, que te mandan felicitar y diciendo que luches, que en la medida de tus posibilidades luches porque México tenga un mejor papel en esta conferencia, que al menos se sepa, se queda claro que una cosa son los gobiernos y otra cosa son la sociedad civil comprometida realmente, porque, bueno, tendremos que platicar después, que yo no quiero abusar de tu gentileza, pero lo voy a hacer para próximas futuras ocasiones, pero ¿sabes qué? Bien dice Greta, puro bla, 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 los políticos son buenos para el taco de lengua, pero a la hora de los compromisos, quien está empujando es la sociedad civil en el mundo. Fundamental este punto que mencionas, y ahí yo diría rápidamente 2 cosas de tu comentario. Primero, yo quiero reivindicar un poquito el papel de quienes hoy son funcionarios en México, tratan de hacer su mejor papel, tienen poco espacio de maniobra con respecto a algunas decisiones del señor presidente, pero también a la vez que respeto su trabajo, su entrega, profesionalismo, aquí están desvelados todos los días la Cancillería, también siempre apelo a su honestidad, a su integridad, de que hay aquí un balance entre lo que algunos consideran la lealtad, entre comillas, y otra cosa, lo que es correcto y es honesto. Y entonces debemos todos encontrar maneras de ayudarle al presidente que le vaya bien, pero que le vaya bien a México, o sea, que le vaya bien al presidente con buenas políticas, no que torzamos claro, el mundo para acomodar a cosas que no le convienen al país. Entonces, siempre hay que mantener una actitud constructiva y positiva a los que estamos fuera, pero también crítica. Y en esa parte tenemos responsabilidades los actores no gubernamentales, de ser muy activos y sobre todo una cosa elemental es,
tratar de informarnos mucho. Le hace mucho daño a este tema y al debate en el país y a cualquier tema si las discusiones son de carácter ideológico, se polarizan, porque es como hablar de religión y bueno, pues cada quien tiene sus puntos de vista. Entonces, primero leamos, informémonos para que todos juntos, los que estamos afuera, pongamos presión, pero también ofrezcamos apoyo a movernos rápidamente a lo que le conviene al país y al medio ambiente. Y por otro lado, apoyemos de manera genuina, sin cortapisas, sin escatimar, cuando el gobierno tome buenas decisiones en algunos puntos, aunque no sean políticamente muy populares. Entonces, yo creo que aquí sí podemos nosotros como ciudadanos no gubernamentales, a diferencia de los compromisos, presiones y donde están metidos los de gobierno, sí, ser muy honestos siempre, muy constructivos, apoyar donde se pueda apoyar, las cosas bien hechas, criticar y levantar la voz y decir, no queremos eso. No está bien que se use el combustible para generar electricidad, que se contamine, que se cause mortalidad prematura y además que paguemos más. Eso no está bien, señor presidente, pero si usted lidera un gran esfuerzo en energías renovables, pues no tenemos inconveniente que sea la CFE la empresa más exitosa del planeta en energías renovables. Entonces separamos, Eduardo, lo ideológico, que es un modelo de que quién debe hacer las cosas, con lo que es correcto. Lo correcto es cuidar la salud, el ambiente y al planeta. Entonces, nos toca separar eso para que no se nos enreden. Ni tú ni yo andamos buscando senadurías, ni sea el próximo presidente. Vamos a hacer lo correcto, vamos a mantener una posición constructiva siempre y muy crítica en lo que esté mal hecho. Adrián, te agradezco mucho la generosidad de estar aquí con nosotros, un buen trecho, un largo trecho que a nosotros nos alimenta en México, porque no tenemos visibilidad de lo que sucede sino a través de los medios de comunicación. Y nada mejor, que es un magnífico regalo que podemos darle a nuestros televidentes, el tener una voz que está ahí, en donde están sucediendo las cosas. Te lo agradezco mucho, te volveremos a molestar en esta semana si así, porque finalmente, ¿sabes qué? Así uno contribuye en algo, en un granito de arena, a poner el tema en las dimensiones que necesite ser puesto para crear la conciencia ciudadana de que tenemos que atender este asunto, que otros no entienden. Totalmente de acuerdo. Yo soy el agradecido por la invitación y será un gusto volver a estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo, cuídate, gracias. Estaremos en contacto, gracias. Gracias, son las 7:25. Antes de ir a un asunto, valdría la pena, vamos a una pausa y después vamos con el asunto del discurso del presidente de la República ante Naciones Unidas y después lo que algunos columnistas políticos destacan, la distancia entre el ciudadano presidente y su canciller. No lo va a creer usted, pero por lo pronto vamos a una pausa. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, ¿qué tenemos pendiente? Yo me hice bolas ya. ¿Qué tenemos pendiente? Ya vimos lo de, yo estaba checando lo de Viridiana Ríos, que me encantaría poder comentar a nuestro auditorio en redes sociales, porque vale la pena, la posición de Viri Ríos, que es una joven que todo el mundo le chifla, porque a veces le da el favor a Andrés Manuel López Obrador y a veces no. Entonces dice, ¿por qué esa reacción del presidente de desprenderse de una figura clave en su gabinete? Y dice, y tomo parte de la columna que me pareció que yo les rogaría que trataran de buscar en el país. Dice, al interior del obradorismo radical, Santiago Nieto está dando muestras de promiscuidad ideológica. Escuche usted los términos de la fuente de Viridiana Ríos, promiscuidad ideológica. El solo término califica a las personas que le están dando la información, ¿no? Es decir, de ser demasiado cercano a personas no gratas por el morenismo. Ello no gustaba nada. Por ejemplo, a su boda asistieron destacados miembros de la coalición opositora López Obrador,
como los ex gobernadores Quirino Díaz de Sinaloa, Francisco Domínguez de Querétaro, así como la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. Y no solamente es eso, la misma esposa de Nieto, Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, ha sido atacada por ser considerada afín al PAN. Antes de estar casada con Nieto, Humphrey fue la esposa de Roberto Gil Suárez, quien fuera diputado del PAN e incluso concursó para dirigir el partido. Bueno, pero por ahí dice, y eso lo vamos a decir, bueno, rápido, independientemente de su vida sentimental, Humphrey avaló la sanción que impidió que Salgado Macedonio, un reconocido morenista muy llegado al presidente, pudiera ser candidato a gobernador de Guerrero del 2021, y ahora se le están cobrando. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, por principio de cuentas, vamos a la primera parte de las columnas. Leti, disculpa que se nos ha hecho, pero valió la pena la entrevista, la plática con Adrián, valió mucho la pena, ¿no? Sí, desde luego, Lalo, que es, pues es una mirada, una presencia que está ahí en el lugar donde están. Pues sí, es como si estuviéramos nosotros ahí con un interlocutor que le entiende, que sí le entiende y que nos ayuda a comprender. Por ejemplo, yo no sabía, 500 delegados de Brasil y 25 de México, o sea, ¿cómo? Yo creo que nunca había habido una delegación tan pequeña, tan Lalo, flaca, porque el tema siempre se le había dado mucha relevancia. A lo mejor no hacíamos lo que tenemos que hacer, pero siempre se le dio relevancia, ¿no? Entonces, pues, a mí como mexicano me lastima el hecho de que limitemos la cuota. Si no le cuesta al gobierno mexicano, pues vamos a echar montón. Más bien querrían que no se dieran cuenta, parecería, o dar la interpretación de que quieren que no nos demos cuenta de que no entienden. Pero sí nos damos cuenta, Lalo. Pues sí nos damos cuenta. A mí me da vergüenza. Yo quiero que México sea fuerte, que México tenga una figura destacada en los escenarios internacionales, que sea líder en América Latina, por lo menos en América Latina, ¿no? Es preocupante, Lalo, porque además pues tenemos ambientalistas muy importantes en México. Sí, pero mira, yo quise decir que el presidente no respeta y Adrián le puso peor, no le entiende. Pues sí, así es. Cuando no respetas es que a lo mejor sí le entiendes, pero cuando no le entiendes, pues no le entiendes. Sí, no le entiendes y ojalá no sea así, por supuesto. A ver, vamos a las columnas. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que el discurso del presidente López Obrador ayer fue bueno, pero su propuesta del Plan de Fraternidad y Bienestar que presentará oficialmente México ante el Pleno de la ONU es muy bien intencionado, pero resulta una especie de carta a Santa Claus con muy buenos deseos que no se podrán aterrizar. Apunta que lo que López Obrador propone es financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar con un impuesto, o más bien aportación voluntaria, del 4% de la fortuna de los más ricos del mundo. Otro impuesto de 4% sobre las ganancias de las 1,000 empresas más grandes y una aportación del 0.2% del PIB de los países que participan en el G20, entre ellos México. Mari Carmen señala que para empezar tendría que haber un padrón confiable de quiénes son los más ricos del mundo. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, destaca que el dictamen del presupuesto de 2022, que ya se votó ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, incluye un recorte para el Instituto Nacional Electoral de 4.913 millones de pesos. Recuerda que este había solicitado 3.800 millones de pesos para la consulta de revocación de mandato y que en caso de que el INE no la organice por razones presupuestales, Morena o el propio gobierno federal se podrían encargar de organizarla, como ha hecho con otro tipo de procedimientos. Dice, no importa que no cumpla con las reglas básicas de una consulta y que sea juez y parte. Para el presidente va a ser relevante que sucedan dos cosas. Por un lado, poder contar con una cifra en la que diga que tiene el respaldo de un alto porcentaje de la población y por la otra, encontrar la coyuntura para buscar deshacerse del INE
y del Tribunal Electoral que le son muy incómodos. Advierte, nos esperan tiempos tormentosos. Y hasta aquí esta primera parte de las columnas. Muchas gracias, muchas gracias, te lo comento, gracias. Cualquiera diría que, sobre todo en escenarios internacionales, el presidente está muy bien asesorado por un personaje político que además que tiene amplia experiencia política y que le sabe, que habla inglés, que habla francés y que no es nada tarugo, pues, o sea, Marcelo Ebrard es una personalista, es un usado. Entonces, pues resulta que parece ser que no está tan cerca del presidente Marcelo Ebrard, que es una de las corcholatas puestas sobre la mesa. Y eso pues es preocupante porque es un miembro muy destacado del gabinete. Miriam. No te escuchamos, Miriam. Pues si puedes abrir, por favor. Perdón. Ahí me escucho, ¿verdad? Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues acudió a la sede de las Naciones Unidas y sí hizo mucha falta la presencia ahí cercana de Marcelo Ebrard, pero urgió, como lo leía Leti en las columnas, a la ONU para que se apliquen acciones a favor de los pobres. Y nunca en la historia de esta organización se había hecho realmente algo así sustancial en beneficio de los pobres, pero bueno, nunca es tarde para hacer justicia, fue una de las frases más relevantes que dijo el presidente en esta participación. No tenías, podríamos leer una parte de la columna de Bajo Reserva del diario El Universal, si no me recuerdo, donde se hace referencia a la cercanía o no cercanía del canciller con respecto a la figura de presidencial. Tu micrófono, por favor. La busco en este momento. Ahí la tenemos en la pantalla, pero la columna hace referencia específica a que no está, la comunicación no está fluida como debiera de ser entre el canciller, mientras también podemos ver las fotografías que tenemos ahí por ahí de la figura del presidente en la ONU, pero finalmente lo que están comentando en esa columna es que lamentablemente la cercanía entre el presidente y el canciller no es buena. Nos relatan que el canciller Marcelo Ebrard pudo por fin, después de 4 meses, hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador de algo diferente a los asuntos internacionales del gobierno de México. La noche de lunes, previo a la participación del mandatario en la ONU, nos comentan que ambos personajes platicaron largo y tendido de otros temas. Obviamente no faltó en la charla de hora y media el tema de la carrera presidencial y las aspiraciones del secretario en esa materia. Marcelo salió de la reunión con una sonrisa, luego de llevar semanas sin poder expresarle a su jefe por qué considera que hay un trato diferenciado hacia las corcholatas que caminan respecto al 2024. Mira esa foto, mira, esa foto es todo un editorial, todo un editorial del presidente saludando a la comunidad mexicana dispuesta en Nueva York. ¡Qué foto! Y en varias tomas, saliendo del hotel, entrando del hotel, toda la comunidad mexicana, pues la verdad es que sí es bastante la que está ahí dando apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso una mujer se quiso acercar, logró saltar todos los filtros de seguridad, así es, del FBI, y el presidente se volteó en un momento dado y le dijo a unos de los de seguridad del FBI, déjela. Y ya dejaron ir a la chica que se logró colar. Pero no, porque si tú le dices al Estado Mayor Presidencial, déjela, te ponen carota, ¿eh? Sí, claro. Pero la dejan pasar. Al FBI le dices, déjela pasar. No, ¿qué? Y sí la dejaron ir, pues pero sí, los puso en jaque a todo el FBI, a la seguridad. Hay protocolos que tú tienes que cuidar esas, y más si estás en suelo ajeno, ¿no? Es que no se esperaban, yo creo que esta bandada, esta multitud de personas queriendo saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues Morena también tiene posiciones en Nueva York, por supuesto, ¿no? Sí, pero la verdad es que las fotografías muestran que sí, fue muchísima gente la que estuvo
ahí presente para que... Mira, no sabía que Andrés Manuel López Obrador usa cubrebocas. Sí, siempre trajo cubrebocas. Es muy interesante. ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa? Pues vamos a hablarles de cómo cuidar su aguinaldo, cómo cuidar su dinero. No se me descuiden, porque en estas fechas, pues los ladrones y los de lo ajeno andan muy abusados para ver qué es lo que pueden hacer al te metes respecto. una deuda ahí a meses sin intereses. Bueno, esa ya sabe la gente que la verdad deben de cuidarse y deben de ver, comparar precios y no alocarse en comprar cosas que no necesitan, pero también los que están muy dispuestos a llevárselo ajeno andan echando ojito, así es que tenga usted muchas precauciones. Bien, hacemos una pausa, son las 7:37. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado, Leti? ¿En qué parte? ¿En qué parte ya me Estábamos hablando de lo de Glasgow, ¿no? Muy buena la participación de Adrián. Qué sí, triste que Brasil tenga años. 500 personas y México 25, pucha. Pues eso habla de la importancia, Lalo, y bueno, pues también va acorde a lo que el presidente cree, ¿no? No le gustan los viajes internacionales, no le gusta que la gente salga, le parece, pues, como estar dilapidando el dinero. Me parece que no, pues va en ese sentido, ¿no? Ahorita está hablando en la mañanera, está hablando, por cierto, el canciller Marcelo Ebrard, y dice que ya se sumaron 47 países por lo menos ya expresaron que quieren participar en la primera ronda de conversaciones sobre el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Biden convocó, ¿no?, a una reunión con el presidente de Canadá y el presidente de México para la próxima semana. Es esa parte. Sí, pero eso es... Sí. Es esa parte, y eso yo creo que viene de otro lado, la convocatoria. Sí, viene del presidente Biden, ¿no? Sí, y yo creo que van a tratar el tema que les comienza a causar rasquiña fuerte, una reacción de neurodermatitis a Canadá y Estados Unidos, de que México quiera radicalizarse y romper términos de acuerdo con el TMEC, eso los tiene molestos. Vamos a hablar de las cosas como son, molestos, para no decir encabronados, que ahora sí se puede decir ahorita, pues estamos en una pausa comercial, pero sí, están encabronados, por supuesto, y tienen por qué estarlo. Vamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Sabías que? Se calcula que cuando lleguemos al 2030, el 60% de la población mundial va a vivir en alguna ciudad. Adelante, Miriam, por favor. Gracias, Lalo. Pues vamos a hablar en esta sección de finanzas personales de cómo cuidar el aguinaldo y cómo cuidarnos a nosotros mismos también. En esta temporada de entrega de aguinaldos, pues hay que mantenernos muy atentos en la calle, en nuestras compras, en ir al banco, al estar en casa o también hasta en el vehículo. Hay que tomar en cuenta las medidas de autoprotección que vamos a poner a continuación a su disposición para que no lo vayan a sorprender, no le vayan a robar a usted su aguinaldo, se vaya usted a quedar sin ese dinero que tanto nos ha costado ganar. Así es que ante una aglomeración, por ejemplo, lleva tu bolsa o cartera en la parte delantera. Esto es muy importante. No expongas a la vista objetos de valor y verifica que todas las pertenencias sigan en su sitio después de una aglomeración. Estate muy pendiente de todo tu dinero. En la calle, evita aportar fuertes sumas de dinero en efectivo o tarjetas de crédito. No salgas a la calle con joyas o objetos ostentosos.
Guarda tu billetera en las bolsas delanteras del pantalón, esto lo insistimos mucho. Y antes de abordar un taxi, procura dar los datos del vehículo y del chofer a algún familiar. No uses los audífonos, esto es muy importante también, colocados en tus oídos para que puedas escuchar todo lo que sucede a tu alrededor. Luego nos distraemos con la música, con lo que venimos viendo y no ponemos atención de las cosas que pasan. Cuando estamos de compras, ya ahí bien entrados viendo todo lo que nos gusta, procura estacionarte en lugares seguros e iluminados. Realiza tus compras en comercios establecidos y no dejes nunca tus compras visibles dentro de tu automóvil porque también puede ser objeto de un saqueo y peor aún que se roben también el vehículo. En las compras en línea, esto es muy importante. Identifica si una página es segura, verificando que la barra de direcciones comience por HTTP. Así siempre comienzan, verifica que esto comience así. En la parte superior debe demostrar un icono de un candado que indica que la información es cifrada. Observa si en la barra de direcciones se muestra el nombre de la empresa y cerciórate de que la dirección y teléfono de contactos sean reales. Evita proporcionar anticipos de dinero, preferentemente realiza pagos contra entrega para verificar cualquier tipo de fraude en tus compras por internet y evita hacer compras en línea en lugares públicos, por favor. No uses tu teléfono, lleves tu computadora para comprar algo que te gustó sentado en una cafetería o en la banca de un parque o en cualquier otro lugar, porque pues puede ser objeto de que te roben el teléfono, la computadora o de ahí vean tus claves bancarias, alguna persona muy lista haga uso de esto mal. No saques tu tarjeta para registrarla y hacer compras en estos lugares públicos porque pueden darse cuenta de tu contraseña. Si las compras son en una tienda en línea, busca información y comentarios de otros usuarios que han comprado en esta tienda para que veas qué calidad de productos ofrecen, si entregan con rapidez, si son buenos productos, si la gente los recomienda. Y si el precio de un producto es excesivamente bajo, aquí mucho ojo, puede ser un indicador de que la página es fraudulenta. Antes de terminar el pedido, verifica que se muestre el precio total que vas a pagar, incluyendo los gastos de envío y por supuesto también los impuestos. En los bancos, no aceptes, por supuesto, ayuda de terceros. Hay que revisar el cajero automático antes de realizar un retiro. Denuncia a quienes te ofrecen dinero o quieren agilizar tu trámite. Si necesitas hacer movimientos de grandes cantidades de dinero, pide por favor a alguien que te acompañe. Y cuando hagas un retiro, cuenta tu dinero en la ventanilla y guárdalo inmediatamente. Procura llevar tu dinero y los papeles ya preparados para cada uno de los movimientos. No es para asustarlos ni para causarles pánico, simplemente hay que tomar precauciones en esta época pues de pago de aguinaldos, que se viene el Buen Fin, de compras navideñas. Hay que cuidar nuestro dinero siempre. Esto es parte de unas finanzas personales buenas y sanas, el cuidar lo que tanto de trabajo nos ha costado crear a lo largo de los años con nuestro trabajo. Y los dejamos con una frase final que dice así: muchas personas piensan que no son buenas para ganar dinero, pero lo que no saben es más bien cómo usarlo. Esto lo dijo Frank A. Clark. Muchas gracias, Miriam, como siempre, gracias, muy útiles los consejos, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias. Vamos a una pausa, son las 7:45, vamos a una pausa. Regresamos con Enrique Díaz Infante, regresamos también con la segunda parte de las columnas, y durante la pausa comercial vamos a comentar ya el compromiso al que hacía referencia Miriam, de que el presidente de México se reunirá con el presidente de Canadá y el presidente de Estados Unidos, y ese asunto a mí me parece que no es un asunto de ¿qué óvole? Vamos a reunirnos, tomamos un cafecito y chismeamos, sino tiene una agenda importante detrás. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, entonces, ¿cómo está la mañanera? ¿Cómo va la mañanera, Leti? Pues ahorita ya está hablando el presidente, pero está hablando de otro tema, todavía no aborda el tema de la ONU. Era Marcelo Ebrard el que estaba dando
pues algunos comentarios acerca de la propuesta del presidente. Sí, del propuesto de la fraternidad y bienestar. A ver, a reserva de que lo analice quien debe de analizarlo, que no es. Sí, lo que se necesita es un nuevo orden económico internacional. Y a mí me parece que eso es lo que debió haberse planteado. Un nuevo orden económico internacional con principios éticos de tratar de evitar la pobreza y la injusticia. Porque Pues el orden actual, sí. Esto fue lo que dijo en parte el representante de Rusia, ¿no? Ante la propuesta del presidente, pues realmente dijo que está, bueno, yo lo sentía así, que estaba de acuerdo con eso, pero habría que también plantearse una mejor fórmula para este tipo de organización. Porque la pobreza se explica en una injusta distribución de los beneficios de la renta mundial, ¿no? Leti, ibas a hablar, sí. Sí, ya dijeron que la cumbre con Estados Unidos, y Canadá, programada para el 18 de noviembre en Washington. Ajá. Eso dijo Ebrard. 18 de noviembre en Washington. Sí. Sí, y es la primera de este tipo, ¿no? Una reunión entre después de ellos 5 años. presencial, sí. Dijo que el presidente va a platicar por separado con Biden y con Trudeau. Que van a echar calor. Sí, dice. Por supuesto. Ya van 2 veces que el embajador de Estados Unidos en México trata el tema de manera pública. No es ociosa. Nos van a jalar las orejas. Por supuesto. Pues así parece, Lalo. Porque además, pues llama mucho la atención, ¿no? La forma tan rápida en que se organizó. Sí. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Curiosidades del español en México. El español, sin duda alguna, se lleva el primer lugar porque es el idioma que más rápido se habla. Y es que se mide según el número de sílabas que se pueden llegar a decir en un segundo por un hablante medio. De ese lado, me salió otro. Agárrate, mi amor. Digo, Leonor. Otro. 50. Bueno, columna segunda parte. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, comenta que con la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay un gran ganador y un importante sector que aparece como el perdedor de esta historia. El primero es el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, que se deshace de un enemigo que estaba empecinado en derrocarlo del cargo. Pero perdedor de la renuncia de Santiago Nieto es el sector empresarial, pues la designación de Pablo Gómez al frente de la UIF representa la llegada a uno de los cargos más fuertes del gobierno de un personaje radical al que se le conoce por su animadversión al sector empresarial. Y Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, habla de este mismo tema y sostiene que las últimas 48 horas de Santiago Nieto dentro del gobierno federal fueron un cóctel de sentimientos encontrados, sorpresas y traiciones. Dice que lo que consideraba un grupo compacto de aliados integrantes del primer círculo presidencial se convirtió en una turba que pedía a gritos su cabeza y de paso la de su ahora esposa Carla Humphrey en el INE. Maldonado considera que los grandes ganadores de esta coyuntura son el fiscal Alejandro Gertz, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y el ex senador Roberto Gil, además de la delincuencia organizada y de las bandas del narcotráfico que, operando a sus anchas en un país donde se privilegian los abrazos no balazos, ahora también tendrán menos presiones financieras. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias. Saludamos a Ana Luisa Cepeda. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Bien, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Todavía tenemos una pausa pendiente o ya estamos bien? Sí, pero ya estamos muy colgados. ¿Nos falta una pausa? Sí. A ver, una pausa. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Muy preocupado porque dice, güey, no se mete. ¿Dónde andas? No, y no sabes cómo corrí, no sabes cómo corrí. Es que hoy tenemos aquí una contratación con un cliente, entonces ahorita pedí un espacito. ¿Sabes qué? Que está mal tu internet. A ver, esperen. Te pachequeaste. A ver ahí. Ahí se ve mejor, sí. Pues se ve mejor, no sé. A la hora que hablas es cuando uno se da cuenta. ¿De qué nos vas a hablar, mamita? De procesos y controles ahorita durante el Buen Fin. Oye, ¿van a comprar algo durante el Buen Fin? No, yo no. No, yo quiero adelantar deudas. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero, oye, yo a veces digo, o sea, si yo de verdad quisiera, la verdad es que como mujeres siempre digo, ay, aunque sea una blusita. Ah, pues sí, te compras unos calzoncitos. Bueno, en el caso mío. También. En el caso mío. No, bueno, Oye, pues no, lo que realmente necesites. Ay, yo estoy en edad donde ves cosas padrísimas, dices, ¿para qué? No, mejor no, ya no. Tengo ya demasiado. Lo que tengo no me lo acabo. ay, qué bonito. A ver, ¿no estaría de más un boleto de avión? No, porque tengo que Sí, llevar toda mi que familia. comprar. Yo sí ¿Qué vas a comprarle a ti? Porque va a ser cumpleaños de mi hija el 30. Entonces aprovecho y le compramos su regalo. ¿Pero cuántos años tiene? ¿Cuántos años cumple? Va a cumplir 21. Wow, y a esa edad está bien cañón atinarle. No, pues la llevo. Es una hija buena, se parece a la mamá. Vamos de regreso. Gracias. Vamos de regreso. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Estamos contigo. Muchas gracias. Gracias a todos y buenos días. Bueno, pues así como comentábamos, ya el día de hoy da inicio el Buen Fin, ¿no? Y a pesar de que aquí en México las tradiciones son diferentes y también las promociones que se tienen, pues es una manera de reactivar la economía. Sin embargo, queremos recomendarles, bueno, pues que no nos endeudemos de más, sin embargo, también que se aprovechen algunas ofertas, ¿sí? Parte de de estos trucos, pues son los meses sin intereses o algunos descuentos, pero se sobreetiquetan algunos productos. Pero es importante para las empresas, para que también pudiéramos desplazar algunos inventarios, ¿sí? Que de alguna manera sí nos subamos a descuentos, que sí nos subamos a redes sociales, que sí nos subamos a momentos de publicidad importante, por ejemplo, impresos como lonas, mantas, volantes. Es un momento importante para que tanto pequeñas y medianas empresas se suban a esto. Sin embargo, cuando la gente empieza a llegar y nos empieza a ver, es importante tener controles importantes. 1, controles de abre y cierre de tienda, controles de inventarios, ¿sí? Todo este inventario desde el año pasado es importante que ya lo desplacemos y lo pongamos con un buen descuento. Tercero, hay un tema importante que es el personal. La mayoría de gente, independientemente del Buen Fin, también ya se está preparando para la temporada navideña y entonces está pidiendo personal. Ha sido un tema complicado la parte de reactivación porque mucha gente entre que busca trabajo y le pide y le ruega a Dios no encontrar. Entonces también es importante que seamos muy claros con la gente porque hay un canibalismo en el mercado importante y la gente se va hasta por 100, 200 pesos a la competencia. Parte de otros controles es los horarios. Estos horarios de apertura y de cierre es sumamente importante para que nosotros también lo contabilicemos en el sistema. Actualmente ya las plataformas, que son una belleza cuando nos empezamos a migrar a plataformas digitales, pues nos dan el abre, el cierre y también nos dan el cómo el cliente se sintió atendido, satisfecho o no satisfecho, tanto con el producto como con el precio. Entonces también recomendamos que también, por ejemplo, en el intermedio de la operación de estas empresas, aseguren que su producto llegue a tiempo y además que el consumidor
lo reciba con este gusto y que nos estemos enterando si de alguna manera el consumidor va a hacer una recompra. No nada más por ser el Buen Fin y por tener una promoción, debemos de estar dando los productos que no nos sirven o que no nos funcionan. Ubiquemos lo que vamos a comprar y de qué manera también lo vamos a controlar internamente. ¿Por qué? Porque van a haber empresas que lo vamos a poder seguir durante varias semanas con algunas ofertas o con algunas promociones. Lo que yo les sugiero en este momento que conservemos buenas prácticas de rentabilidad de los procesos, nos enfoquemos en el cliente y también que a la gente con la cual estamos trabajando le coloquemos alguna etiqueta de que está en capacitación y también que no reetiquetemos productos y que sigamos conservando estas costumbres para que pudiéramos reactivar la economía de otra manera y nos ganemos mucho más clientes. Muchas gracias a todos. Al contrario, Buenos muchas gracias días. a ti. Gracias a ti, Ana Luisa, gracias. Después damos el teléfono de Q23. Gracias, Miriam, despedimos. A ti, Lalo, gracias, Ana Luisa. Bonito miércoles. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.